Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Hay dos temas que sobresalen el día de hoy en estas lecturas que nos van a ayudar mucho en nuestra vida, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida diaria. Primero vamos a ver lo que es los efectos de la imprudencia. La imprudencia ha destruido muchas obras buenas. La imprudencia nace de la precipitación, la prisa por hacer las cosas. El no pensar, no medir las palabras, simplemente sentir el impulso y hacerlo. De ahí nace la imprudencia, la prisa, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo ya, como si mañana ya fuera demasiado tarde. No medimos las fuerzas, no medimos las consecuencias. Por eso la imprudencia nace de la precipitación, nace del hablar sin pensar, del no tomar en cuenta, no ver qué tipo de personas van a escuchar y qué efecto va a tener mis palabras en esas personas que lo escuchen. Esto nos lleva a las imprudencias. ¿Por qué estoy hablando de la imprudencia? Porque después de que David mató a Goliat y van entrando el ejército triunfante, porque cuando David mata a Goliat se hace una desbandada, murió el líder, así de que ya no había quien seguir, se hace una desbandada de soldados filisteos y los israelitas aprovechan para lanzarse sobre ellos. Entonces cuando viene el ejército triunfante de Israel, empiezan a gritar, a cantar las mujeres: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. ¿Quién les dijo que dijeran eso? Aunque sea cierto, la victoria se la regaló Dios a David. ¿Por qué se la regaló a David? Porque ya lo había ungido como rey. La gloria de Dios ya estaba con David, ya no estaba con Saúl. Por eso Saúl, el pueblo lo empieza a hacer a un lado. Y entonces cantan: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Celos, coraje, resentimiento en el corazón de Saúl. ¿Y qué es lo que efecto va a tener estas palabras de estas mujeres? Saúl va a tratar de matar a David. Y David no hizo nada. Es la imprudencia de estas mujeres. David no hizo nada como para ocasionar el coraje del rey Saúl. Pero estas mujeres nunca pensaron el efecto que podía tener. Se dejaron llevar por la alegría del momento, del triunfo de Israel. Se dejaron llevar por ese triunfo y empezaron a cantar algo que sí era cierto, sí lo reflejaba. Gracias a David fue ese triunfo, porque Dios se lo regaló a David. Sin embargo, tenían que haber medido sus palabras para no lastimar a otras personas como lo hicieron. El que no es impulsivo y puede medir sus palabras, no se arrepiente nunca de lo que dijo.
El que habla sin pensar, solo porque siente, sin medir, sin pesar las palabras, sin calcular qué efecto va a tener en el corazón de aquella persona, del esposo, de la esposa, de los hijos, simplemente hablan porque tienen boca, sin medir las consecuencias de esto. Y esto es lo que ocasiona la imprudencia: divisiones, conflictos, divorcios, suicidios, homicidios. Cuántas cosas provocan las imprudencias, y no son necesariamente palabras. A veces es un gesto nada más. Y entonces el hijo está tratando de hacer algo en la casa y le está saliendo mal, y la mamá menea la cabeza. ¡Ay! Ya lo despedazó. ¿Qué significa eso para el hijo? Puede significar muchas cosas. Puede significar: eres un inútil, ya no te soporto, yo no sé por qué estás aquí. Pueden significar tantas cosas. Uno tiene que, por eso, que pensar muy bien, estar en el contexto, dónde estoy y entre quiénes estoy, qué tanto puedo hablar, qué tanto puedo decir sin que se malinterpreten mis palabras. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo exceso es malo, todo exceso en lo malo y en lo bueno. Cuando nosotros vamos hacia los excesos, todo eso siempre forma parte de la imprudencia. Un exceso, una persona que quiere rezar 20 rosarios y agarra a todos sus hijos para rezar 20 rosarios, los va a hartar de eso. Es una imprudencia. A lo mejor alguien tiene la gracia para hacer esto, pero no por eso todos tienen la gracia. Cuidado con las imprudencias. Hay que saber medir las fuerzas también de los que están con nosotros, de los demás, de los que nos acompañan. Hay cosas que lo que hacemos es verdad, está bien, pero no es el momento de decirlo. Se dice: no es oportuno, es decir, no es esta la oportunidad. Y a veces adelantamos cosas provocando daños. Todo lo que no es oportuno, todo lo que hablamos sin pensar, sin buscar la palabra adecuada, entonces hacemos que las personas se sientan mal. Echamos a perder muchas cosas. Todo lo que no es oportuno es imprudente. Provoca pecados de rechazo hacia las demás personas. Cuando nosotros no medimos lo que hablamos de los demás, podemos provocar algo hacia las demás personas, y de esto puede ser división, pueden ser muchas cosas. Cuidado con nuestras palabras. Cuidado con nuestras palabras, porque vamos a tener que darle cuentas a Dios de cada palabra que nosotros hemos dicho. Pobres de los que les gusta decir groserías, pobres de los que solo hablan en doble sentido, porque van a dar cuentas. Esto es un don que Dios nos concedió, y es para llegar a Él, no es para utilizarlo como nos dé nuestra regalada gana. Esta posibilidad de comunicar ideas, no solamente señales de alarma como lo tienen los animales. Nosotros somos capaces de transmitir ideas, y la historia, cuando quedan esas ideas en la historia, son aprovechadas para no volver a repetir estos mismos errores. Los santos saben qué es lo que Dios quiere que digan. Por eso ellos, cuando hablan, saben cuándo tienen que hablar y cuándo tienen que callar. Saben cómo tienen que decir las cosas, saben delante de quién tienen que decir las cosas. Por eso la imprudencia también es signo de no santidad, de ausencia de santidad, porque al santo lo guía Dios. Si nosotros no somos guiados por Dios, significa que está faltando en nosotros todavía la santidad. Puede ser una persona buena, puede ser una persona que tenga virtudes, pero no significa que sean santos. El que es santo es amigo de Dios, conoce a Dios y sabe lo que Dios quiere. Por eso es que sabe, no cae en este problema de la imprudencia, no cae en este problema. A los santos los mueve Dios.
A nosotros nos mueven nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestros intereses y a veces hasta una manipulación maligna. Y entonces somos capaces de herirnos a nosotros mismos y de herir a los que nos rodean. Somos capaces de muchas cosas. La imprudencia tiene sus propias frases con las que se justifica a sí misma. Es que yo pensé. El hecho de que tú pienses algo, el hecho de que tú creas algo, ¿lo va a ser verdad? No. Hay muchas cosas que parecen que son y no lo son. Hay muchas cosas que simplemente lo parecen y no lo son. Hay cosas buenas que parecen malas y hay cosas malas que parecen buenas. No podemos nosotros no somos Dios, y mientras no seamos santos, podemos equivocarnos. Mientras no seamos santos, vamos a seguir cometiendo errores. Por eso escuchamos mucho esas frases: me confundí, es que yo pensé que... Hablaste antes de tiempo, hablaste antes de que tú hubieras corroborado lo que estabas diciendo. No fue mi intención. Pues no, pero de todos modos hiciste un daño y lo vas a tener que pagar. Aunque no haya sido tu intención, una imprudencia te va a hacer que tengas que pagar el daño que hiciste. Si yo cometo la imprudencia de meter reversa en mi carro y de lanzarme sin ver si hay alguien atrás y choco tu carro y te digo, no fue mi intención, yo jamás intenté golpear tu carro, ¿ya por eso ya no te pago? De todos modos, fue una imprudencia lo que yo hice, aunque no haya tenido la intención. Por eso a veces no tenemos la intención de dañar a una persona, pero la dañamos y lo vamos a tener que pagar, porque Dios le tiene que hacer justicia a esa persona. A esa persona también le va a hacer justicia. Por eso esas frases que nosotros utilizamos para justificar nuestras imprudencias no reconstruyen lo que destruimos. Por eso quedamos endeudados. Es que no vi tu carro. Entonces entiendo por qué le pegaste al mío. Ya eso le diría yo, vete ya tranquilo. Pues no, tú le pegaste, tú lo arreglas. Tú hiciste ese daño, tú lo arreglas. Además, entra mucho en juego la imaginación y la exageración son pilares que sostienen a la imprudencia. La imaginación, se dejan llevar por lo que piensan, por lo primero que se les viene a la cabeza, como si viniera todo de Dios, y entonces se forman un criterio en base a una sola idea. Imaginación y exageración. Porque a veces dice la sabiduría popular, alguien hace algo, otra persona le pone manitas y patitas y empieza a caminar y empieza a hacer de lo suyo. Esa es la imaginación y la exageración. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque puede convertir una obra buena en algo malo. Malo para mí, yo puedo hacer algo queriendo hacer el bien, pero dañé. Entonces yo me provoqué un daño. Al provocar yo un daño, al equivocarme, tengo que pagarlo. Por eso puede convertir una obra buena en algo malo para la persona que lo hace. Hay que ser prudentes, incluso para hacer el bien. Hay que ser prudentes para que no nos haga culpables de algún daño provocado. La imprudencia de nosotros y la imprudencia de otros puede llevarnos a todo tipo de vicios. Muchos que están ahorita en centros de rehabilitación, fue una imprudencia nada más. Fue una imprudencia, bendito Dios. Yo cuando era joven y guapo, cuando yo me acuerdo era adolescente, más un jovencillo, yo apenas entré a trabajar y me acuerdo que en ese lugar estábamos en un taller y entonces ya en momento de descanso nos sentamos todos y alguien sacó un cigarro de marihuana y lo fumó y lo pasó al siguiente, al que sigue y llegaron conmigo, ¿verdad? El que estaba a mi lado era un amigo mío y lo fumó el cigarro y me lo ofreció. Si yo hubiese agarrado el cigarro, ¿quién sabe si estuviera aquí yo? ¿Quién sabe qué hubiera sido de mi vida? ¿Quién sabe si hubiera podido salir yo de todo eso? ¿Quién sabe? Puede ser que me hubiera hecho un grave daño, puede ser que no, pero hubiera sido una imprudencia en mi vida.
Gracias a Dios lo que dije fue, no, yo ni siquiera fumo. Pero el que estaba a un lado como que ya le andaba y dijo, pásalo, pásalo, y agarró y siguió dando vueltas y ya me quité yo de ahí. Yo no luché, no es un vicio que yo tuviera, no era una necesidad en mí. Tenía ya un cierto criterio, conocimiento de esto y pues no quise tocar nada de eso. Bendito Dios, esa imprudencia, quién sabe qué hubiera hecho conmigo. Siendo niño agarro yo un cohete de esos de Navidad, ¿verdad? No un cohete, no, de Navidad. Yo pensé que eran de esos, me acuerdo muy bien, eso se me quedó grabadísimo, que eran de los escupían así como bolitas de luces y de fuego, escupían. Yo quise comprar uno de esos. Pero cuando yo lo pedí uno que se parecía, pero que se le llamaban en mi tierra cuetones, porque eran grandes y tronaban bien fuerte. Yo me acuerdo, me lo llevo a la casa y en el patio lo prendo. Si me ha tronado ese cohete, porque yo esperaba que salieran las lucecitas, si me ha tronado en la mano, me vuela la mano, yo no hubiera podido ser sacerdote. La imprudencia. Un solo acto. Yo me acuerdo que esa vez me tembló así la mano y me entró mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Solté el cohete ese y no llegó ni al suelo cuando ¡pum! Tronó. Fuerte, todos salieron porque pensaron que era cualquier otra cosa y yo salí disparado para la casa. La imprudencia, ¿hasta dónde puede llevar? Puede cambiarnos la vida. Una imprudencia y puede cambiarnos la vida. Jesús hoy nos enseña, ahora vamos a pasar al Evangelio, Jesús nos enseña que con los demonios no se habla, es una imprudencia tratar de hablar con un demonio, es una imprudencia tratar de pensar que nosotros fuésemos más inteligentes que un demonio. ¿Por qué? Porque ellos son ángeles, tienen una inteligencia angélica que es superior a la inteligencia humana. Para poder vencer una inteligencia angélica, nosotros necesitamos unirnos a la inteligencia de Dios, estar con Dios. Nosotros no podemos contra alguien que ni siquiera vemos y que es más perfecto que nosotros porque no tiene un cuerpo que lo limite. Entonces, aquí en el Evangelio vemos cuando los demonios se ponen a hablar y a gritar y Jesús no los deja hablar, no los deja hablar, ni les habla ni los deja hablar. Cuando le busca también allá a Satanás en el desierto, Jesús corta, no entra en diálogos, corta en seco. No solo de pan vive el hombre, pum, cortó, no hay nada de posibilidades ahí. Y le busca el enemigo de Dios para tratar de entablar un diálogo. Es muy astuto, su inteligencia es muy grande, entonces no es conveniente nunca entrar en diálogo con este tipo de seres. Y el problema es que no pocas personas invitan a los espíritus a hablar. Fíjense, en el Evangelio hoy Jesús no los deja hablar. Pero ¿cuántas personas no han ido a que les lean las cartas? ¿Quién habla a través de las cartas? Satanás es el que habla a través de los suyos, de sus ángeles rebeldes. ¿Quién habla a través de la ouija? Satanás. Por eso es un camino tan directo a la posesión. Esas cosas depende también de la familia, de la persona, de la espiritualidad, de muchas cosas, ¿verdad? Pero hace mucho daño una participación en estas cosas del mal. Hay muchos que permiten, no solo permiten, quieren que hable el enemigo de Dios, quieren que hable. A través de muchas cosas ellos tratan de ver el espiritismo y entonces van con una persona para que se agarren de las manos y empiezan a invocar. Jesús nos enseña que no, nosotros no tenemos que meternos en estas cosas. Cuidado, porque hay personas que creen que pueden meterse en el mal, sacar un provecho y luego zafarse, escapársele al enemigo de Dios. Es un ángel que nos conoce mejor de lo que nosotros lo conocemos a él. Es un ángel caído, pero la inteligencia sigue tal como se la dio Dios. En nosotros sí quedó dañada en nuestra naturaleza humana. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay quienes empiezan a juegos del Charlie para empezar a preguntar cosas, si se mueven lápices. Si se mueve el lápiz solo, alguien lo está moviendo, no es el viento. Y si no es el viento, alguien lo está moviendo. Y si alguien lo está moviendo, entonces Satanás te está respondiendo. Y si él te responde, entonces te hizo un favor, adquiere un derecho sobre ti.
Te hizo un favor, te lo va a cobrar. Pero te dijo una mentira. Él te respondió, él es padre de la mentira. Tú eres el que te estás metiendo a su terreno, te respondió, le pagas por lo que te respondió. Te haya hecho bien o te haya hecho mal, a él lo que le importa es, él te hizo un favor, adquirió un derecho sobre ti y ahora se lo pagas. Cuidado, por eso no podemos meternos en estas cosas. No podemos buscar nosotros nada que vaya en relación a la adivinación. Nada de esto, no podemos. Porque si no vamos a quedar infestados a través de todo esto, vamos a quedar se van a abrir unas puertas muy importantes por donde van a empezar a entrar cierta clase de espíritus y van a modificar nuestra vida llevándola a un caos. La liberación y los exorcismos que se hacen son una obra de la misericordia de Dios. Sí, son una obra de la misericordia de Dios, la liberación y los exorcismos. Nadie puede ser perturbado por Satanás si Satanás no tiene derecho sobre esa persona. Todo se basa en los derechos. Así de que si alguien está siendo perturbado es porque abrió una puerta. Él no puede inventarse algo. No es libre como Dios, el enemigo. Tiene los límites que Dios le ha puesto. Pero si nosotros rompemos, le abrimos una puerta para que atraviese los límites, lo hace. Porque nosotros le abrimos la puerta. Entonces, todos los derechos, que es toda esta participación en cosas de ocultismo, son derechos que pueden ser derechos personales, es decir, yo lo hice, o derechos heredados. Aquí nomás hay que tener mucho cuidado en esto. Forma parte de las imprudencias todo esto. El pecado nunca se hereda. Los hijos nunca van a heredar los pecados de su papá ni de su mamá. Por eso los hijos jamás tienen por qué confesar los pecados de sus papás. El que se confiesa, confiesa sus propios pecados. Los pecados no se heredan, los pecados son personales, no se pueden heredar. El pecado no se hereda, pero los derechos que adquiere Satanás, eso sí. El pecado no, pero los derechos sí. Eso sí pueden entrar. Es como el papá atrofia su cuerpo, la mamá atrofia su cuerpo tomando pastillas para X o Z cosa, tal vez anticonceptivos, atrofia parte de su cuerpo con eso y va a heredar las consecuencias a sus hijos. Y sus hijos no tomaron eso, pero van a sufrir las consecuencias de lo que sus padres hicieron. Así también es esto. No se puede heredar el pecado, pero sí los derechos. No todos los derechos de Satanás se heredan, algunos sí se pueden heredar. Así como también nosotros podemos heredar deudas. El papá compra un terreno, se muere, no pueden decir los hijos, ya es mío, ya ni modo, ya se murió. No, mijito, si no lo paga alguien, viene para acá, lo vuelve a agarrar el dueño. Así de que los hijos heredan una deuda, allí también nosotros heredamos deuda, no el pecado, pero sí heredamos las consecuencias o los derechos que el enemigo de Dios ha tomado sobre alguna persona. Por eso no podemos decirle, nadie le puede decir a Dios, tengo derecho a que me liberes de lo que tengo. No, nadie le puede decir a Dios, tengo derecho. Dios lo hace porque nos ama, no porque nosotros no lo merezcamos. Nosotros hemos recibido lo que bien merecemos por las decisiones equivocadas y por las imprudencias que hemos ido cometiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces nuestro buen Dios nos libera porque nos ama, no porque lo merezcamos. Además, no es fácil una liberación. Es que hay personas que hasta se molestan, se quedan resentidos con Dios porque piensan, Dios tiene poder para liberarme de todo en un segundo. Y sí es cierto. Así de que si no lo hace es porque no quiere, es porque no me ama, es porque no me hace caso. Y por eso quedan resentidos con Dios. Por lo que piensan, no por lo que Dios es. Por lo que piensan que es Dios. Pero lo que no saben es que no es fácil para una persona estar libre.
No es fácil la libertad. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona lo meten a la cárcel, tenía 20 años, le echaron la culpa de algo, lo haya cometido o no, y lo meten a la cárcel y ahora tiene 60 años. Y le dicen, ya cumpliste tu condena, ya te puedes ir. ¿A dónde? Ya no tiene nada en la allá en la calle. No conoce a nadie, no conoce nada. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a trabajar? ¿Dónde va a vivir? Es un problemón. Va a ser libre y ahora va a depender de él. Ya no va a depender de ese sistema. Lo va a meter en conflictos. Lo va a meter en problemas. Me acuerdo, un amigo mío dirigía una cárcel y decía que había unas personas que cuando les decían, ya cumpliste, te tienes que ir, pues no se querían ir. Y si lo querían sacar los policías, los agarraban a golpes y a patadas para hacer un delito y que lo dejaran otra vez ahí. Y que lo tenían que agarrar y sacar. Y en cuanto lo sacaban, agarraban piedras, rompían vidrios en los locales y todo, hasta que volvían la policía y otra vez adentro, porque no querían estar afuera, les daba miedo estar afuera. Ciertamente hay que reintegrarse lentamente a la sociedad, a la libertad. También Dios lo sabe eso porque nos conoce. No es fácil ser libre. Una persona tenía perturbaciones, pero de esos que tienen varias personalidades, que no es espiritual, sino es un problema más bien de la mente, y tenía varias personalidades, y entonces cuando le dicen, esto se puede quitar, podemos ayudarte, le dijeron unos psiquiatras, te vamos a dar unos medicamentos, un seguimiento, y todo eso va a desaparecer. Entonces dijo ella, no estoy segura de querer eso. ¿Cómo que no quieres? ¿Quieres estar con esas voces en tu cabeza todo? Es que siempre he vivido con ellas. Yo no sé si me las quitan, yo no sé qué voy a hacer. Siempre las he tenido aquí en mi cabeza. Yo les pregunto, yo hablo con ellas. Entonces yo no sé qué es lo que podría hacer. Ese es el gran problema. No todos pueden ser libres. No todos saben ser libres. Se nos antoja ser libres, pero sería un problema para nosotros. El mismo pueblo de Israel nos enseña. Está en la esclavitud de Egipto. ¿Quién lo liberó? Dios. Libera Dios a Israel del poder de Egipto. ¿A dónde sale? A un desierto. Porque hay que soltar todo a lo que te acostumbraste en la esclavitud. Hay que soltar todo, y soltar todo lo que te acostumbraste en la esclavitud no es sencillo. Por eso el Señor se los llevó al desierto, y en el desierto se van soltando las cosas por el mismo peso que éstas tienen. Entonces también Israel, con esto el Señor nos muestra cómo la libertad no es algo tan sencillo como nada más querer decir, quiero ser libre, libérame Señor ya, y libérame de todo. No, tiene pasos la liberación. ¿La liberación de Egipto fue al día siguiente que llegó Moisés? No sabemos si pasaron semanas, meses o años en lo que el Señor fue haciendo lo que hizo de las 9 plagas hasta que sacó al pueblo de Israel, Entonces, ¿quién sacó a Israel del pueblo de la esclavitud de Egipto? No fue Moisés, fue Dios. Moisés lo guió en la salida. Es el poder de Dios el que lo rescató. Igual hoy, un exorcismo que se va a hacer. ¿Quién hace el exorcismo? ¿Lo hace un sacerdote? Lo hace el poder de Dios. Un sacerdote nunca dice, yo en mi nombre te ordeno. Eso no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún valor. El sacerdote dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Entonces alguien superior a ese espíritu rebelde se lo está ordenando, es cuando se tiene que someter. En el nombre de Jesús, dice el sacerdote, te ordeno. En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre rompo. En el nombre de Jesús te expulso. Pero todo lo hace ¿quién? Jesús. El sacerdote solo habla. Solo habla. Al hablar genera derechos a Dios para que expulse ese espíritu, pero el sacerdote no lo hace. Nosotros hablamos, pero el que hace todo es Dios. Nosotros ni siquiera vemos al espíritu,
No se ve, es solamente Dios, solamente Dios. Entonces el espíritu es expulsado siempre por el poder de Dios y en el nombre de Él. El sacerdote, pues nosotros nada más hablamos. Por eso la liberación no es una pastilla para cortar síntomas de la gripa. No es eso la liberación. Es una guerra. Es una guerra. La liberación es una guerra donde vas a rescatar, donde Dios va a rescatar lo que a ti te arrebataron. A Israel le habían arrebatado la libertad. Dios se las va a devolver, los va a liberar de esa opresión y entonces se entabla una guerra, pero es Dios el que la entabla. Nosotros sufrimos los efectos y por eso a lo que a nosotros nos corresponde es algunas partes de la oración, a nosotros nos corresponde hacer una petición de perdón a Dios para unirnos y reconciliarnos con Él, una renuncia al pecado y al mal y debilitamos los vínculos con el mal y se entabla ese combate del que nosotros sentimos efecto, pero es Dios el que hace todo. Yo no puedo decir, yo liberé a una persona, ni vi, yo solamente estaba diciendo cosas, es Dios el que hizo todo, pero se sienten los efectos, sí, físicamente se pueden llegar a sentir los efectos, pero es Dios el que hace todo. Es una imprudencia pensar que nosotros lo hacemos con el poder de nuestro conocimiento. No, eso no, mis hijos, eso no sirve absolutamente de nada. En mi nombre yo no podría hacer ni una sola y pequeña liberación. Todo es en el nombre de Jesús. Él es el que puede, porque Él es el que lo hace. El sacerdote dice efectivamente a veces, rompo las cadenas, pero ¿qué hizo para romperlas? Él solo habló. Es Dios el que lo hace porque está dando el derecho para que Dios actúe. Porque así Dios lo permitió y porque así lo quiere hacer nuestro buen Dios. Entonces, por eso todo tiene que estar bien puesto en el orden de Dios y sin cometer nosotros imprudencias que nos vayan atando más al enemigo de Dios. Nosotros vamos a hacer la guerra, repito, renunciando al pecado, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole al Señor que nos libere, y el Señor va a hacer su obra a través de quien Él le parezca bien. La liberación por eso es un proceso que le va dando tiempo a nuestra naturaleza de aprender a ser más libre. Porque si ahorita Dios me sanara a mí, rompiera todas las cadenas y las ataduras que tengo, destruyera todas las dependencias que tengo y sanara todas las heridas que tengo, ¿ahora qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Porque antes, vamos a suponer, me gustaba ver películas de Cantinflas. Sí, pero ya voy a estar sano de mi corazón y ya no necesito eso. Entonces ya no hago eso. Me gustaba jugar al trompo. Sí, pero es que me estaba evadiendo de la realidad y yo me ponía a jugar para salirme de la realidad. Pero ya no necesito salirme de la realidad. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué pasa? Ese impacto es lo que el Señor quiere evitar. Y por eso la liberación se da paulatinamente. Por eso no se da instantáneamente, aunque muchas personas quedan resentidas. Dios puede liberarme en un segundo y no lo quiere hacer. Porque decimos siempre, una sola palabra tuya y todo quedará cambiado. Todo se puede hacer. Y si es cierto, una sola palabra suya, ya la pronunció, es Jesús, el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Entonces ya está aquí el Señor y nos ha dejado el poder que Él tiene. Lo ha depositado en la iglesia habla y Él actúa. Qué cosa tan maravillosa ha hecho nuestro buen Dios. Bueno, por eso la liberación va a ser un proceso y es una imprudencia querer que Dios se apure. Imagínense, es como si se pudiera, yo no sé si se pueda, no conozco mucho de medicina. Imagínense que me dijera el doctor a una persona que yo quiero mucho, ponle estas 10 inyecciones.
Se las vas a poner cada semana porque duelen mucho. Así de que se las vas a poner cada semana, 10 inyecciones. Y entonces yo le pongo una inyección y le duele, me dice la persona que yo quiero mucho, ¿sabes qué? De una vez pónmelas todas juntas para ya sanarme. No es el camino, es que tiene que ser con un esquema, no es el camino. No le puedo decir yo a Dios, Señor, ya, ándale, apúrate. Ni siquiera sabes tú si vas a aguantar lo que el Señor tendría que hacer. No sabes si vas a aguantar. Es una imprudencia decirle al Señor, apúrate a liberarme. Porque mis hijos, cuando uno empieza un proceso de liberación, ya le anda. Ahora dile al Señor, apúrate, significa échale más leña al fuego para que todo esto no se puede. Es una imprudencia a veces que nosotros cometemos. Hay que aprender por eso de las Sagradas Escrituras. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor lo sacó de acuerdo al tiempo de Él. ¿Nos va a sacar a nosotros? Sí. Él es el que sabe qué se ocupa, cuándo y cómo. Nosotros nos damos una idea, Él sí sabe. En la liberación el enemigo se va a defender y por eso las personas se sienten cansadas, hasta quieren regresar a la vida de siempre. Le pasó al pueblo de Israel, cómo añoraban regresar a Egipto, aunque volvieran a ser esclavos con tal de comer carne, de comer cebollas y de todo esto. Sí, a veces nos pasa también a nosotros. Ya quisiéramos, bueno, si Dios no va a terminar, ya lo que quiero es ya tener paz y tranquilidad, ya quiero sentirme otra vez bien. Y a muchos no les importa regresar a la esclavitud. Están despreciando la liberación sin darse cuenta. Están despreciando la liberación sin darse cuenta. Están queriendo que Dios haga las cosas a su manera. No puede Dios. No puede Dios, no puede porque nos hace daño. Como el ejemplo, Señor, ponme de una vez las 10 inyecciones para salir ya de esto. No, es que no saldrías de eso, no te ayudaría a salir. No, el que sabe, sabe, y en el caso de esto es Dios. Entonces, hay que tener paciencia. Algunos se desesperan, algunos creen que ven y que... No, miren. Si yo les preguntara, a ver, ¿dónde es más fácil encontrar al enemigo de Dios y sus ángeles? ¿En un convento o en una cantina? En un convento, porque en la cantina hay puros clientes. Los de la cantina ya van para abajo, ya van hacia él, ¿para qué les hace la vida difícil? En un convento se le quieren escapar. Entonces, cuando alguien se quiere liberar, mueve todas las fuerzas del infierno contra él, porque se quiere liberar. Cuando un esclavo se quiere levantar y romper las cadenas, suena la alarma en el infierno y se le echan encima. Por eso la persona ve un desastre de su vida, ve que está todo peor, se siente más cansado, más cansada, más difícil todo. Pues sí, es imposible que el infierno te diga, bueno, ¿te quieres ir? Pues ándale, pues vete, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Eso nunca te lo va a decir el infierno. Eso nunca te lo va a decir el infierno. El que se quiera liberar es una guerra. Y es al tiempo de Dios y como Dios vaya marcando el paso. Porque nosotros no sabemos medir ni siquiera nuestras propias fuerzas. Ni siquiera nuestras propias fuerzas. Así es de que es lo que vamos a pedirle a nuestro buen Dios ahora como un regalo de esta Santa Misa. Hay que pedirle la gracia de la prudencia, para contrarrestar todas las imprudencias, para no atarnos con el enemigo, para poder entender que si va a haber una liberación, el enemigo se tiene que defender. No va a soltar a nadie gratis. El que se quiera liberar le va a costar tiempo y esfuerzo, y el enemigo va a tratar de cansarlo, de hartarlo, y si Dios no hace las cosas como esta persona quiere, el enemigo va a trabajarle en la mente para que se sienta resentido, se aleje de Dios. Cuidado, esto es una guerra difícil. Es posible, porque ya hay muchos, el que se libera llega siempre a la santidad. Una persona que entra en un proceso de liberación y se libera, está a un paso de la santidad, a una decisión, ya es libre para decidir ser santos.
Ahorita no podemos porque ahorita tenemos un montonal de deseos, de heridas, de cosas que nos pesan, pero la liberación nos deja a un paso de la santidad. Pidámosle a Dios Padre nos concede estas gracias y no esperar que todo va a ser fácil, que todo va a ser así, tarán, de repente me acuesto pecador y me despierto santo. No, nadie le ha pasado dormirse pecador y despertarse santo. Entonces que tengamos la paciencia que necesitamos, que tengamos la prudencia que necesitamos, no cometer más imprudencias que nos tengan que hacer pagar más cosas, sufrir más o quedar más infestados, más atados o más lastimados. Pidámosle a Dios Padre esto, porque si yo me lastimo, necesariamente voy a lastimar a los que me rodean, necesariamente. No voy a poder evitarlo. Cuando nos duele algo, nos cuesta más trabajo poner atención en la prudencia. Que el Señor por eso nos ayude con su gracia para poder caminar hacia la santidad, hacia la liberación, un proceso de liberación donde Él vaya marcando el rumbo, el tiempo, el camino y las cosas. Somos suyos y tenemos que dejarlo actuar a su tiempo, a su forma, a Él. Porque Él es el que sabe y el que entiende. El enemigo de Dios es fuerte, pero nada que ver con el poder de Dios. Absolutamente nada que ver. Que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Vamos a pasar a nuestro ofertorio.